Yo te pido, Padre, que tu sabiduría, Señor, que tu unción descienda desde lo alto, Señor, que lenguas de fuego, Señor, y que tu Espíritu Santo me envuelvan ahora, en esta hora, y envuelvan a cada uno de mis hermanos, Señor, para que sea predicado y sea hablado, Señor, y yo pueda darles este mensaje, Señor, que lo que tú me has hablado primeramente a mí sea impartido para mis hermanos con la misma potencia, con la misma unción, Señor, con la cual tú me hablaste a mí, Señor, que hace mucho rato me vienes hablando y que me has venido confirmando durante toda esta semana, Señor, que esto es lo que tú quieres que yo dé como testimonio y que yo le hable a mis hermanos. Señor, yo te pido, Padre, que una unción especial, que lengua, Señor Jesucristo, que mi lengua, Señor, sea ungida, sea tocada por ti, Padre, que así como ungiste con un carbón, Señor, la lengua de uno de los profetas, Señor, asimismo en esta hora, Padre, pongas un carbón, con un carbón purifiques mi lengua para poder hablar con denuedo, Señor, tu palabra. Quiero ser que toda palabra que salga de mí sea grata a tu corazón, Señor. Quiero agradarte a ti. Haz que yo mengue, Señor, en esta hora, para que seas tú, Señor, glorificándote con todo poder y con toda unción. Gracias, Padre, por este momento, Señor. Dice tu palabra que tú, Señor Jesucristo, calas hasta lo más profundo de nuestro ser. Que esta palabra en esta hora, Señor, traiga transformación a nuestra vida. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú eres el único capaz de transformar los corazones, Señor. Nadie más, Señor. Nadie más que tú eres el único que tiene la capacidad de hacerlo con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu unción, gracias por tu amor y gracias por este momento. Amén. Bueno, hermano, lo voy a invitar a abrir su Biblia en Hechos 9. ¿Me dan un amén, por favor, cuando lo hayan encontrado? Amén. Hechos 9. ¿Algún versículo en especial, amada? No, hermana, desde el 9 en adelante. Amén. Dice, bueno, yo no sé si ustedes, bueno, todos deben haber leído en algún momento, o creo por lo menos, que todos conocen la historia de Saulo, de cuando predicaron a Saulo, de cuando él perseguía, ustedes saben que Saulo perseguía a la iglesia, perseguía a los apóstoles, perseguía a los hermanos, no sé si todos saben eso. Bueno, la cosa es que Saulo perseguía a la iglesia, le hacía la guerra a la iglesia, le hacía la guerra a todos los que tenían fe, ¿ya? Entonces vamos a leer justamente qué pasó con Saulo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bueno, la verdad es que es una intensa palabra. A mí el Señor me está hablando hace mucho rato con esta palabra. La verdad es que me ha dado el privilegio de entenderlo y ha quebrantado mi vida. ¿Por qué razón? Los voy a llevar a que vamos a algunos versículos en específico. Porque el Señor con esta palabra me está exigiendo un cambio en mi vida. Me está exigiendo que yo transforme mi vida, que haya una conversión, que no importa lo que haya sucedido en mi vida pasada, no importa lo que yo haya hecho, pero el Señor me está exigiendo que yo sea transformada. Que si yo desde el minuto dice, hay una parte en donde dice, en el versículo 3, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces el Señor me decía, ¿hace cuánto tiempo que yo te rodeé con mi luz? ¿Y qué has hecho tú con esa luz? ¿Qué has hecho? ¿De qué te sirve tener mi luz? ¿De qué te sirve tener mi resplandor si no has cambiado tu estilo de vida? Si no has sido transformada, si no has renovado tu corazón, si no has perdido perdón a quienes tienes que pedirle perdón. Te he mostrado cuántas veces que mi luz te ha amparado, que mi manto te ha cubrido, que te he sostenido, y tú, sin embargo, no cambias tu posición de vida. Y después dice, y cayendo en tierra. ¿Cuántas veces, hermano, después que hemos sentido la presencia del Señor, no caímos rendidos a los pies y cuánto nos dura? ¿Cuánto nos dura el momento de la alabanza? ¿Cuánto nos dura el momento de la adoración? ¿Realmente ustedes creen que eso es lo que quiere el Señor? ¿Un momento en su presencia solamente? ¿O nos está llamando a tener una vida completa en Él? Después en el versículo 5 hay algo que a mí me impactó, que yo quedé así como, oh, wow, como dice la hermana Gloria, que dice, ¿quién eres, Señor? Eso quiere decir que Él recibió inmediatamente la revelación, que Él recibió, y dice, nadie me puede llamar Señor si no es por revelación del Espíritu. Y Él, a pesar de que Él hace una pregunta, le dice, ¿quién eres, Señor? Ni siquiera le dijo, ¿quién eres tú? ¿O qué voz me habla? Dijo, ¿quién eres, Señor? Quizá a Él no se le revelaba, digamos, completamente, pero ya estaba una revelación desde el minuto en que recibió la luz de Cristo. Y después dice, Él temblando y temeroso. Hay una palabra que dice en Filipenses 2:12, Filipenses 2, del 12 al 30, que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso dice Filipenses, bueno, entre otras cosas que dice, pero dice Filipenses 2, 12, 30, o sea, 2, perdón, 2, 12, dice eso. Entre todo lo que dice del 12 al 30 dice eso. Entonces, yo decía, Señor, o sea, desde ese minuto, Él empezó a preocuparse, o sea, ya había una cosecha en su corazón de preocuparse de su salvación. Le dice, Él temblando y temeroso. Entonces dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate. Luego de eso, vino, dice en el versículo 9, dice, y no comió ni bebió, y no comió ni bebió. Espera.
dice, y no comió ni bebió. Si ustedes se dan cuenta, hubo un ayuno. Quizás no estipulado por él, pero hubo un ayuno. Pues dice, no comió ni bebió, y después lo confirma, de hecho, porque en el versículo 11 dice, cuando le dice el Señor a Ananías, y le dice que vaya donde Saulo, le dice, casi al final del versículo 11, dice, Saulo de Tarso, porque he aquí, dice, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ahí nos confirma que hubo un ayuno. Entonces, después dice, para que recobre la vista. Y después él dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén, en el 13. ¿Por qué les estoy nombrando cada una de estas partes, hermanos? Porque hay una necesidad para nuestra transformación. Primeramente hay una necesidad que la luz de Dios venga a nosotros, para que empiece nuestro proceso de conversión. Después hay una necesidad de que nosotros lo busquemos con temor y con disposición de nuestro corazón, con temor y temblor. Tenemos que buscar ayuno, porque es necesario para que nosotros tengamos una mayor cercanía con Dios, pero no tiene que ser un ayuno provocado por nosotros. Tiene que ser una búsqueda, en una búsqueda de querer hacer la voluntad de Dios. Porque si ustedes se dan cuenta, antes de que viniera ese el no comió ni bebió, ¿qué hubo? Una pregunta, donde él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, va a haber mucha tendencia, hermano, a juicio. Mucha tendencia cuando ustedes están en ese proceso de cambio, cuando el Señor los llama a renovar su vida, a transformarla, va a haber mucha tendencia a que nos juzguen. Y muchos van a decir, bueno, ¿y este no era esto? ¿Y este no era esto otro? Bueno, ¿y esta no era la que andaba divulgando a la gente? ¿Esta no era la que andaba criticando? ¿Esta no era la que andaba murmurando? ¿Esta no era la que andaba juzgando a la gente? ¿Esta no era la que andaba con el garabato en la punta de la lengua? ¿Esta no era la que decía en una palabra y lo decía al tiro, lo pensaba en doble sentido? ¿Esta, la que yo la veía en la calle gritarle a su marido, gritarle a sus hijos? Van a venir muchos prejuicios, hermano. Cuando uno está en el proceso de cambio, mucha gente que te conoció va a decir, no, y para ellos va a seguir ese pensamiento de que uno sigue siendo igual. Pero no importa, porque ustedes no tienen que demostrarle nada al mundo. El Señor se va a preocupar de mostrar los cambios cuando Él necesita que la obra de Dios sea glorificada. No importa lo que digan los demás. No importa que te critiquen por cómo tú fuiste. No importa cómo tú fuiste. Tú lo único que tienes que tener claro es que Cristo te hizo una nueva criatura, que tú eres una nueva criatura en Dios, y eso es lo único que te tiene que importar. Y ahí es donde el Señor le dice, ahí es donde Ananías le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho en tu santo, porque va a haber murmuración en tu contra. Cuando tú estás en ese proceso de conversión, va a haber murmuración, se va a levantar gente hablando de ti, en contra tuya, porque ellos conocieron una versión de ti. Y eso es lo que después a ellos les va a sorprender, tu cambio. Y el Señor siempre va a poner gente que nos va a llevar a la presencia de Dios y nos va a llevar a la conversión, que nos va a llevar, no que ellos van a generar la conversión en ti, sino que nos va a llevar quizá o sea, nos va a llevar al camino de Dios. Porque dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles. Cuando Dios te busca es porque tiene un propósito en tu vida, independiente cual sea. Dios tiene un llamado. Dice, desde antes del vientre te formé, pero no te formó porque, simplemente porque era lo mismo que era una criatura más, para que me alabe, porque para eso tiene ángeles, al Señor le sobran los ángeles para que lo alaben. Él se goza en utilizarnos a nosotros. Él se goza porque Él no nos necesita, hermanos. Es su misericordia, su amor, lo que se impregna en nosotros, porque Él se place en que nosotros nos demos cuenta de que Él nos ama. En el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y después dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. Estamos enceguecidos muchas veces.
Hay un velo que nos cubre y que no nos permite ver ni darnos cuenta en el camino en el que estamos. Pero cuando Dios por misericordia viene y rasga esos velos y corre esos velos de nuestra vista, nos damos cuenta de que realmente en el camino en el que estamos. Y ahí es Dios donde toca nuestro corazón y te das cuenta que vives en pecado, que eres indigna. Y tú dices, ¿cómo Dios que me ha dado tanto? ¿Cómo le voy a seguir pagando con esto? Y ahí es donde viene tu compungir en el interior, donde el Señor te habla a tu corazón y, y viene esa necesidad de cambiar por Él, porque tú quieres retribuirle de alguna forma. A lo mejor nunca voy a poder retribuirle a Dios el amor, porque el amor de Dios sobrepasa todo. Entonces es como, Señor, yo quiero darte, pero tú no sabes cómo complementar eso. Pero ahí es cuando Dios compunge nuestro corazón y te dice, necesito un cambio en mi vida, porque Dios se lo merece. Dice, y al momento, en el 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. ¿Cuánta necesidad tenemos de que esas escamas salgan de nuestros ojos para que podamos ver el pecado en el que estamos, para que podamos ver la miseria en la que vivimos, para que podamos darnos cuenta de cuánta miseria hay en nosotros? Y Dios, a pesar de su amor y todo, a Dios no le agrada nuestro pecado, hermanos. A Dios no le agrada la vida que llevamos, pero Él por misericordia nos recoge, nos lava, nos limpia, porque su amor es en demasía. Pero no es que Él te ame con tu pecado, no. Él aborrece el pecado, es como cuando uno toma a un hijo y uno dice, oh, y mi hijo está lleno de caca y todo, y lo tienes que tomar con toda la caquita y con todo. Pero no es que a ti te agrade tomar su desecho, no, pero lo tomas por el amor que tú tienes por ese niño. Así mismo lo hace el Señor. Yo no sé las que somos mamitas si alguna vez los hijos se le hicieron hasta acá, de la cabeza para abajo, y que estaban enfermitos de la guatita, y ese olor que uno dice, ¡ay, qué terrible, no lo soporto! Pero sin embargo igual uno lo toma, lo abraza, lo acurruca, lo prepara el agua, lo lava, lo baña. Así mismo es el Señor. Pero no es porque a Dios le agrade eso, sino que el amor de Él lo que nos sostiene. Dice, y levantándose fue bautizado. Cuán importante es el bautismo, hermanos, para tener un nuevo nacimiento. Cuán importante es ser llenos de la luz, como decía al principio, del resplandor de la gloria de Dios, del resplandor de la luz de Dios, y cuán importante es el bautismo para que podamos también ser transformados a una vida nueva. Con el bautismo nosotros nos arrepentimos de pecado y decimos, Señor, estoy dispuesto a que mi vida cambie. Pero sin embargo, muchas veces nos quedamos solo en el bautismo, amén, en gloria a Dios, ya soy salvo porque ya hice una declaración y ya me bauticé. Genial. Y voy a la iglesia los domingos y nos volvemos unos religiosos. Y en realidad, muchas veces nos basta solamente con eso y decimos, ya, sí, total, ya estoy cumpliendo. Y hacemos las cosas por cumplir y no es lo que quiere Dios. Dios no quiere que tú cumplas y te vuelvas un religioso yendo, por ejemplo, como un católico a misa todos los domingos y gloria al Señor y listo, y porque yo diezmo, así como dice, ay, gloria a Dios, cuando dicen una palabra, no sé si me pueden ayudar algunos de los hermanos, cuando le dice, gracias Señor, porque yo no soy, yo cumplo con mis diezmos, cumplo con mi ofrenda, yo soy aquí, yo soy allá, y no soy como esos que son aquí y son allá. Eh, no me acuerdo de la palabra, si algún hermano se la sabe, el hermano Eduardo me puede ayudar. Es la parábola del publicano y el pecador. Esa hermana. Si alguien la puede leer, ¿La busquemos? Ya, sí. Un momentito, vamos a buscar. ya hermana, por favor. Avance nomás, mi hermana, apenas lo encontremos la leemos, así que no se preocupe. Ya. Dice, y estuvo Saulo
por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Eso dice en el versículo 19. Y en el 20 dice, y enseguida predicaba. ¿Qué está pasando con nosotros? Yo les pregunto a cada uno y los llamo a hacer como, a preguntarse en su cabeza. ¿Por qué si Dios ya ha puesto su luz, ya me bauticé, ya he orado al Señor, me he puesto de rodillas, he quizás hasta recibido hasta tiritones, por ejemplo? Ay, no, si yo lloro ante la presencia de Dios, me postro, yo veo ángeles, yo veo querubines, yo escucho la voz de Dios, escucho el chofar y gloria a Dios. ¿Y el cambio? Aquí no dice que Saulo vio, escuchó el chofar de Dios, ni nada. Aquí no dice que Saulo vio todos los ángeles en el cielo y se sentó a la diestra del Padre ahí en los cielos y de allá empezó a predicar el cambio. Nada. Él dice que le fue predicado el evangelio, que le vino esa luz, le fue predicado, que ayunó. Hubo un paso a paso, si ustedes se fijan, partimos, al principio dice que lo alumbró la luz, después dice que él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y hubo una disposición de su corazón, después hubo un ayuno, después obviamente vino un juicio, digamos, de la gente enjuiciándolo por lo que él había hecho, después se le cayeron las escamas, y dice, y después de todo eso, fue bautizado y apenas estuvo unos días, dice, ni siquiera dice, estuvo meses, estuvo años escuchando la palabra de Dios y preparándose, que no, no, dice que después de ese proceso estuvo unos días con los discípulos y enseguida predicaba. Predicaba, dice, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Lo tiene, hermana Gloria? Amén, mi hermana. Dice, la Amén. parábola del fariseo y el publicano está en Lucas 18, desde el 9. ¿Quiere que lo vea? ¿Lo lea? Por favor, hermana. Dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que pago. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. ¿Era ese, amada? Ese, hermana, ese. Amén. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros oramos así, con orgullo, con soberbia, y el Señor no es lo que quiere de nosotros. ¿Cómo el Señor te va a cambiar si tu corazón está lleno de orgullo? Si tú ya te crees superior a todos, ¿cómo el Señor va a venir con una transformación a tu corazón? ¿Cómo va a hablar a tu corazón si prácticamente te crees Dios? Si poco menos lo único que te falta decir en la oración, ay Señor, súbeme al tiro al cielo porque en realidad yo merezco estar ahí a tu altura. ¿Qué es lo que necesitamos, hermano? Humillarnos de verdad. Reconocer nuestro pecado, reconocer que somos débiles, reconocer que tenemos falencia, reconocer que somos pecadores y que sin Él nada podemos. Porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda y nuestro refugio. Y dice después, en el 21, ya cuando Saulo empezó a predicar, dice, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y en el 22 dice, pero Saulo, 21, a los que invocaban este nombre, entonces, aunque tú estés predicando, aunque tú ya estás en Cristo, aunque en ti ya haya una conversión, porque aquí vemos que ya Saulo ya había tenido una conversión como para poder predicar, ya había pasado mucho por su vida, igual había gente que le recordaba su pasado.
que le recordaba su condición antigua, porque le dicen, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Siempre va a haber gente, hermanos, siempre va a haber gente que te va a estar recordando tu pasado. Y eso también nos va a ayudar, hermanos, para no engrandecernos por lo que Dios nos da, o por lo que Dios nos regala, o por lo que Dios pone en nosotros. Porque eso mismo ustedes le tienen que dar gloria a Dios, porque esas personas te van a recordar de dónde vienes, de dónde te sacó Cristo. Y eso te tiene que dar la motivación mayor para glorificar su nombre y para decirle, gracias, Señor, gracias, Señor. No lo vean como, no, las tinieblas que me están persiguiendo, que lo único que quieren es recordarme mi pasado. Sí, ustedes tienen que tener claro que son nueva criatura en Cristo. Eso sí lo tienen que tener claro. Lo que no tiene que pasar es que ustedes digan, chuta, voy a dejar porque en realidad yo sigo siendo así ni nada. No pueden creer eso, pero eso les tiene que servir para recordar de dónde provienen. Y aquí está la palabra clave que para mí me hizo así como, en el 22 dice, cuando escuchaba esto que le decían, claro, no era este el que hacía esto, esto otro, dice el 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Yo digo, ¿cuántos de nosotros nos hemos esforzado por demostrar a Cristo que Cristo habita en nosotros? Yo no sé ustedes, hermanos. Yo no soy quien ni siquiera para juzgarlo ni para ponerlo en tela de juicio. Pero yo digo, ¿cómo queremos confundir nosotros las tinieblas si nuestra vida no es luz? ¿Cómo nosotros podemos ser luz y sal del mundo si nuestra vida sigue siendo intacta, sigue siendo la misma? Desde hace 3 años atrás, cuando yo empecé a ir a la iglesia, mi vida sigue siendo la misma. ¿Cómo vamos a confundir las tinieblas y vamos a demostrar que Jesús está en nosotros si no reflejamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Si no reflejamos la obra que Dios ha tenido con nosotros, cómo Dios ha actuado en nuestros corazones. Porque claro, es fácil ir a la iglesia y que todos los hermanos te vean, ay, arrodillada, postrada, levantando manos al cielo y llorando y clamando a Dios con unas palabras, oh, genial. Mi hermana es mayor que una profeta, es mayor que un pastor, es mayor que un maestro, porque mírala cómo ora, mira cómo predica. Si yo a lo mejor puede ser que yo me prepare un mes o un año para poder hacer ese culto, o para poder estar en ese culto y esté todos los días estudiando, de como, no, sí, es que quiero impresionar a los demás con mis palabras. Si las personas que realmente te conocen no han visto ni siquiera un cambio en ti, que sigues tratando mal, por ejemplo, a tus hijos, que sigues insultándolos, que sigues ocupando el mismo doble sentido de siempre, que sigues reaccionando de la misma forma, que sigues agarrando garabatos a la gente que no sé, que te altera, que sigues reaccionando de la misma forma. ¿Cómo vamos a demostrar que Cristo ha venido con su luz a cambiar mi vida? ¿Cómo va a predicar un Cristo vivo si no ha venido el cambio a mi vida? Y, y bueno, voy a terminar con 3 versículos más, que son el 26, que dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Va a haber gente que no va a creer. Va a haber gente que le va a impactar que tú con tu vida anterior seas esa persona, porque van a ver a Cristo en tu vida y van a decir, no, o sea, no me cabe, me da miedo, o sea, esta debe estar haciendo algún bachitún, debe estar haciendo alguna cuestión, no sé, rara. A esta algo le pasó. Como me dijeron acá, oye, ¿qué te hiciste? Así como, y gloria a Dios por eso. El 29 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Eso es lo que viene a tu vida cuando tú tienes un cambio, cuando tú tienes una transformación. Empiezas a hablar diferente. Tu rostro cambia, tu manera de vivir. No cambia solamente así que digamos, no, sí, yo veo cambio. Porque a lo mejor tú lo vas a ver, porque, no sé, porque tú quieres cambiar, a lo mejor está en tu sentir, pero no te has esforzado lo suficiente.
para entregarle tu vida a Cristo, para que Él haga ese proceso, para que Él haga ese cambio. Porque yo les digo, hermano, en mi vida, para mí era súper fácil ir a la iglesia, y yo se los digo porque yo lo viví. Para mí era súper fácil ir a la iglesia y que todo, ay no, hermana Cristina, que no sé qué. Yo llegaba a mi casa y yo llegaba a mi trabajo y yo era la misma de siempre. En mí no había ningún cambio. Entonces yo compartía con mis amigos, echaba garabatos, insultaba, que decía, hablaba vulgaridades y me daba lo mismo. Porque en mí no estaba esa necesidad de transformación, esa necesidad de cambio. En mí no estaba un arrepentimiento verdadero y genuino. No había ningún esfuerzo de mi parte por querer cambiar. Porque para mí la vida que yo llevaba era súper cómoda. Total, aquí en mi trabajo no veían lo que yo hacía. Hoy en día me avergüenza el, el que digan es cristiana y mírala cómo habla. Hoy en día me da vergüenza ir a la iglesia y decir gloria a Dios si al otro día estoy haciendo mi vida cotidiana. Hoy en día el Señor me ha puesto ese sentir y yo le doy gloria a Dios por eso. Y después el 31 dice, después dice, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Cuán necesario es ser fortalecidos por el Espíritu Santo, hermano? ¿Cómo queremos que nuestras iglesias sean edificadas y anden en el temor del Señor si en nosotros no se ha producido el cambio que Dios necesita que tengamos? Hermano, Dios quiere transformar su vida. Y no solamente le hablo a ustedes, le hablo de mi sentir, de lo que a mí me ha pasado. El Señor quiere cambiar tu vida, el Señor necesita cambiar tu vida. Si tú quieres ser un instrumento de Dios, necesitas sacar lo malo para que el Señor ponga lo bueno. Yo no puedo cosechar una tierra y pedirle fruto bueno si está lleno de maleza. ¿Qué tengo que hacer primero? Desmalezar. Y esa es una obra del Espíritu Santo. Pero tal como decía Saulo aquí, tal como decía la palabra aquí, que Saulo se esforzaba. Mientras más lo criticaban, mientras más hablaban de él, mientras más le recordaban su vida pasada, el mayor esfuerzo ponía en que se reflejara Cristo en su vida. Entonces yo los invito, hermano, a que tomemos conciencia. ¿Cuánto esfuerzo estoy poniendo yo para que Dios cambie mi vida? ¿Cuánto estoy trabajando yo en mi proceso personal? ¿Estoy leyendo la Biblia lo suficiente? ¿Estoy orando lo suficiente? ¿Estoy ayunando lo que Dios me está pidiendo que ayune? No para que mis hermanos lo vean, no. No para que si mis hermanos digan, hoy la hermana está trabajando su santidad. No, debe ser un proceso personal contigo, un proceso de intimidad en Cristo, un proceso de intimidad con Dios. Porque solo Dios ve los corazones. Solo Dios ve lo escondido. Como yo les decía, para mí era súper fácil que mis hermanos me vieran en la iglesia y llevar mi misma vida acá en el trabajo. Total, ninguno de mis hermanos iba y total, ninguno de mis compañeros iba a la iglesia como para que después me dijeran, claro, te golpeé el pecho y después venís para acá y eres la misma. Hoy en día me esfuerzo porque yo no quiero que el día de mañana digan, mira la hermana, mira la hermanita, predica, pero mira su vida. Yo quiero reflejar a Cristo. Yo quiero que mi vida completa quebrante a los demás, que mi vida completa sea un testimonio para los demás. Quiero que Cristo sea reflejado en todo mi hablar, en todo mi pensar, en todo mi sentir. Quiero que los demás con el solo hecho de verme se impacten y digan, "Ah, ¿qué pasó? O sea, yo quiero hacer lo que tú haces porque quiero ver qué estás haciendo tú, quiero hacer lo mismo porque yo quiero ser así, yo quiero hacer eso. Pero no por seguirme a mí la Cristina, hermanos, o no por seguir a usted la hermana Gloria, no por seguir a la hermana Joseph, no. Es para que Cristo sea glorificado en todo, porque eso es necesario, que su nombre se dé a conocer, que su testimonio sea tan vivo que lleguen a Cristo a todas partes donde vayan, que seamos luz y sal del mundo, porque es necesario. Van a haber muchas
muchas personas que te van a criticar. Van a haber muchas personas que no van a creer. Van a haber muchas personas que te van a recordar lo que tú fuiste. Pero que eso te sirva como fortaleza. Que eso te sirva como, como como el empuje para con mayor razón esforzarte más. Esforzarte más en buscar más de Dios para que Dios cada vez más se refleje en su vida. Porque si uno no es capaz de reflejar con sus actos a Cristo, hermano, no sirve de mucho. No sirve de mucho que tú lleves 5 años en la iglesia, 10 años, si, si no hay fruto. Dice que por nuestros frutos nos conocerán. Yo no sé ustedes. Yo quiero que a mí me conozcan por los frutos. No solamente por lo que dice, no solamente por lo que habla. No, yo quiero que digan, wow, ¿qué pasó? Yo quiero que la gente sea impactada por Dios, por mi manera de vivir. Yo quiero que mis hijos sean impactados por Dios, por mi manera de hablarles, por mi manera de tratarles. Yo quiero que mis papás tengan una conversión y digan, ¿qué pasó con la Cristina? Con esa Cristina que era orgullosa, que era poco sumisa y que hoy en día nos viene y nos pide perdón, porque Dios jamás te va a mandar así como, digamos, o sea, no digo jamás porque en realidad Dios es dueño de hacer lo que quiera, pero los lugares más difíciles donde Dios nos va a llamar a ser luz del mundo, va a ser justamente en donde tú más daño has hecho, porque ellos conocen tu vana manera de vivir. Es fácil predicar en la iglesia a hermanos que te han conocido solamente en esa faceta. Es fácil mostrar a Cristo entre personas que conocen a Dios. Es súper fácil predicar y dar testimonio, pero tu verdadero testimonio va a ser cuando tú ante tu familia, ante esas personas que te conocen poco sumisa, que te conocen contestadora, que te conocen atrevida, ante tu esposo que te ha visto toda una vida difamándolo, que te ha visto toda una vida criticándole, gritándole, insultando, diciendo, oye, que no sé qué, ahí va a ser el verdadero testimonio. Y ahí es donde Dios más nos llama. Yo no sé a quién de ustedes se le hace fácil predicarle a los hermanos. Yo perfectamente podría sentarme una hora a hablar de la hermana, con la hermana Gloria, con la hermana Jocelyn, con la hermana Marcela, de Dios, porque es fácil predicarle, porque es súper cómodo para mí hablarles de Dios a personas que creen y que no han conocido otra faceta mía. Pero Dios, ¿dónde nos manda Dios realmente? Es a restaurarle y a poner el testimonio a las personas que hemos herido, a las que más hemos dañado, a las personas que hemos herido. Y eso, hermano, yo le hago una invitación a cada uno que busque a Dios, que le pida a Dios el Espíritu Santo. Dicen, pidan y se les abrirá, llamen y se les dará. Yo le pido a Dios en esta hora que Él ponga esa necesidad verdadera, esa necesidad genuina, ese querer, Señor, yo sí quiero reflejarte, pero que no sea algo de este momento, hermano. Yo lo invito a que sea diario, a que sea diario buscar de Dios, porque yo antes mi oración era, Señor, te entrego mi vida, listo, salí a trabajar. Hoy en día, hermano, se me hace corto el tramo para poder orar, para poder clamar por su misericordia, para poder yo en las mañanas mi oración hoy en día, Señor, que no salga palabra de mi boca si no es por ti, si no es por tu Espíritu Santo. Señor, limpia mis pensamientos. Señor, trabaja en las personas que van a subir al bus, Señor, esto, otro. Y yo no les digo, hermano, no, yo ahora la Santa Cristina. No, yo les doy el testimonio de lo que yo he vivido, de lo que el Señor me ha tratado, de cómo el Señor me ha convertido, de cómo el Señor ha tratado en su proceso personal conmigo, en mi búsqueda hacia Él, cómo el Señor me ha ido tratando, cómo el Señor me ha ido golpeando, porque para mí han sido duras estas palabras, a lo mejor ahora no las pude decir con esa, como el Señor me las dijo, porque cuando me las dijo yo lloré profundamente, amargamente, y le decía, Señor, perdóname,
Perdóname, yo no tenía más palabras para pedir, para decirle nada, solamente pedirle perdón a Dios por todo lo que le he fallado, por todas las veces que no he estado, por todas las veces que no le he respondido, por todas las veces que no he hecho su voluntad, por todas las veces en que no fui luz cuando Él me lo pidió. Pero sobre todo le pedía perdón por todas las veces en que avergoncé su nombre. Porque avergoncé su nombre cuántas veces. Porque muchas veces yo quizás le decía a alguien del paraíso, no, yo voy a la iglesia y todo. Y después me veían fumando, diciendo garabato, muerta de la risa con los chistes de doble sentido. Y hoy en día Dios me ha dado conciencia de eso. Y no sabe lo doloroso que ha sido. Y lo difícil que ha sido volver a esos lugares. Volver a esos lugares y que yo reciba otro testimonio de mi vida. Porque ya ahora hay vergüenza, hermano. Ahora mi carne está siendo avergonzada por todo lo que hice algún día. Pero gloria a Dios por eso. Porque en mi debilidad es cuando Cristo se glorifica, cuando Dios se hace fuerte en mi vida. Y gracias, Señor, porque mi carne tiene que ser humillada para que sea Cristo quien viva en mí. Y le doy gracias al Señor por eso, porque eso me motiva más, tal como decía la palabra. Eso más me motiva a cambiar más, a que el Señor, a pedirle más al Espíritu Santo que me cambie, a pedirle al Señor más que quiero ser más su testimonio. Eso me motiva cada día más a pedirle a Dios que transforme mi vida para poder reflejarlo en cada momento. Cada palabra de desaliento, cuando me dicen cualquier cosa, me recuerdan, y yo digo, yo declaro que nueva criatura soy, que tú cambiaste, que yo era así, Señor. Y yo lo creo, yo creo. Y eso es fundamental, hermano, creer en las promesas de Dios, porque van a venir pensamientos en donde nosotros vamos a decir, hoy sí, yo soy así. Pero ojo, hermanos, porque nuestra boca, tanto como maldice, también bendice. Si ustedes declaran con su boca que son, cuidado ahí. Muchas veces nosotros caemos en ese pecado de que te dicen, ay, pero tú que eres habladora, que tú aquí, que tú allá. Y uno dice, sí, en realidad yo soy súper así, o soy súper egoísta, o soy súper orgullosa. Hermano, cuidado con lo que decimos con nuestra boca. Ustedes me conocen, ustedes saben que yo soy súper, muchas veces, ay, digo cosas sin pensar y todo, pero el Señor ha ido transformando mi boca y yo cada vez que me dicen, no, es que tú aquí, yo digo, gracias, Señor. Una, porque me das. Gracias, Señor, porque tú cada vez me das un poquito más de sabiduría y porque tú me das conocimiento y porque tú me ayudas a darme cuenta de las cosas. Así que eso, hermanos, yo los invito a que sigamos esforzándonos, a que sigamos siendo valientes, a que sigamos edificándonos, sigamos pidiéndole a Dios que nos edifique, que nos fortalezca, que nos unja, que nos dé claridad, que nos dé sabiduría para poder entenderle, para poder entender cuando Él nos habla. Eso, hermano. Espero que esta palabra haya sido de bendición tanto como me bendijo a mí cuando la leí. Y espero que tomemos conciencia. Tomemos conciencia de lo necesario que es buscar cada día más de Dios y esforzarnos por buscar de su presencia. Amén. Bueno, yo le doy las gracias al Señor por toda tu palabra, por la palabra que nos trajiste, mi hermana Cristina. Palabra que edifica, que exhorta, que redarguye y sobre todo porque es el testimonio en tu vida. Y eso es valiosísimo, porque es real, es tu vida, es real. No es algo que alguien pueda decir, lo estás inventando, o está escrito en alguna parte, no. Es la verdad de Cristo en tu vida. Y es una transformación donde, tal como lo trajiste ahora y yo me tomo de tu palabra,
en esa valentía donde tú misma decías, en los lugares donde más hubieron consecuencias, es ahí donde el Señor manda a restaurar, y lo hace con todos nosotros, con todo, a restaurar en el testimonio del cambio. Yo te bendigo mucho, Cristi, y te doy las gracias por la disposición de tu corazón y la valentía para abrir tu corazón. Amén. Abrir tu Amén, hermano. corazón, Cristina. Yo te doy las gracias enormemente y te bendigo mucho, mi hermana linda, por hablar con la verdad. Por hablar con la verdad, porque el temor del Señor está en ti. Porque tú sabes Amén. que si uno le miente al Señor, y al hombre uno le puede mentir, hacer lo que sea hasta uno mismo. Amén. Exacto. Pero como Pablo decía, él se esforzaba porque en él estaba el temor a ese Cristo que lo había rescatado y le había dado luz y lo había llevado Amén. a la luz. Así que Y te es bendigo. justamente eso, yo a eso lo invito, a esforzarse. Este camino no es fácil para el que lucha con sus propias fuerzas, pero para el que lucha con las fuerzas de Dios, la verdad es que cambia. Cuando uno lucha por cambiar por uno mismo, claro, uno dice, ¡ay, qué difícil el camino del Señor! Pero cuando viene el Espíritu de Dios a morar en ti, y cuando Dios ve en tu corazón que tú tienes la disposición de cambiar, y ve tu esfuerzo y ve tu sacrificio, es Él quien viene a transformar tu vida. Es Él quien viene a cambiarte, a renovarte, a purificarte. Es Él quien trae nueva vida a ti. Y ahí Amén. ya no se vuelve por tus fuerzas. Ahí nuestras fuerzas quedan de lado y tú dices, en realidad es fácil el camino de Dios, Y porque ligera ahí su carga. tú descansas. Exacto, porque ahí te das cuenta que es ligera la carga de Dios, y ahí uno dice, ¿y por qué tanto tiempo? Porque uno, yo creo que el miedo más grande es, Señor, uno empieza, pucha, Señor, no puedo, no puedo. Claro que no puedes, porque lo estás haciendo con tu fuerza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Y por como tú, nuestras fuerzas no podemos nada. y lo decía Pablo, amada, de que es para valientes. Amén. Valiente en el sentido de que no valiente de que tengamos fuerza ni nada, sino que todo lo contrario. Como tú mismo lo Amén. decías en la palabra, que somos débiles, que reconocemos que no podemos. Y en esa debilidad el Señor muestra su grandeza, y es una muestra para nosotros mismos primeramente y así para los demás. Es hermoso. Amén. Dice, los Es hermoso. valientes arrebatan el reino. Y esa es la Amén. valentía que Dios quiere. La valentía de poder enfrentar nuestro pasado y de poder decir, ¿sabes qué? La embarré. ¿Sabes qué? Te pido perdón. A esa valentía se refiere, no a que, yo la valiente vengo aquí contra ti. No, no quiere. O sea, Amén. obviamente también hay una valentía que Dios nos pide cuando hacemos guerra espiritual, pero Dios nos llama a esa valentía, a que tengamos la valentía, la capacidad de poder enfrentarnos a nuestro pasado y poder pedir perdón si es necesario. Y poder restaurar las vidas y las personas que hemos dañado. Así que yo no sé si la hermana Gloria me da la posibilidad de hacer una pequeña oración para que después usted haga como la oración para culminar, una pequeña oración. Amén. Amén, mi amada. Gracias, amado. Padre amado, Señor, seguimos en tu presencia, Padre. Te doy las gracias, Señor, por todo lo que tú vas a obrar, por todo lo que tú vas a hacer, Señor, por todo lo que tú, Señor, vas a tratar en cada corazón. Yo te pido, Padre, ahora humildemente, Señor, que ese sentir, ese temor, esa necesidad, Señor, de buscarte con ímpetu para poder agradarte, Señor, a pesar de que a ti te agradó amarme así, esa necesidad de agradarte por tratar de, no de que me ames más, Señor, sino que por tratar de compensar de cierta manera tanto amor. Esa misma necesidad que pusiste en mí, Señor, esa misma necesidad ponga en cada uno de los corazones de mi hermano. Te pido, Padre, que no avergoncemos tu Espíritu Santo, que no entristezcamos tu Espíritu, Señor. Danos la gracia de no volver a entristecer tu Espíritu ni de volver vacía tu obra, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, Señor, que no se vuelva, Señor Jesucristo, un ritual para nosotros en nuestras vidas, Señor. Transforma nuestros corazones, habla directamente a nuestros corazones, redargúyenos. Haz que haya un cambio verdadero y genuino en nosotros, y que si no hemos tenido un cambio, que oremos con fervientemente, Señor. Haz que te busquemos con temor y temblor, Señor, que busquemos de tu presencia, que busquemos de tu temor.
Sin temor de Dios no podemos agradarte. Ayúdanos a buscar, Señor, agradarte en todo momento, en toda situación, en todo lugar. No permitas, Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo que está en nosotros se apague, Señor. Ese Espíritu Santo que tú por misericordia has depositado en nosotros se apague, Señor. No lo permitas, Padre. Guíanos por las sendas justas, Señor. Endereza nuestros caminos, Señor. Restáuranos, Padre. Te lo pido por misericordia. Ven a cambiar nuestras vidas, Señor, que seamos un testimonio vivo, Señor, que seamos tu evangelio, Señor, vuelto carne, Señor, que seamos tu palabra, Señor. Evangelicemos, que podamos evangelizar con nuestro testimonio, Señor, pero no solamente diciéndolo de la boca para afuera, no solamente, Señor, predicando tu evangelio hoy, gloria a Dios, miren al Señor. No, Señor, que nuestra vida, Señor, sea un testimonio vivo para tu gloria. Danos un nuevo camino, Señor, enséñanos a caminar en tus pasos, Señor, que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, de tus mandatos. Enséñanos a vivir según tu espíritu y según tu voluntad. Redarguye nuestros corazones en profundidad y háblanos, Señor. Háblanos directamente, Padre, que podamos escucharte, que podemos sensibilizarnos, Señor, a tu voz. Y muéstranos, Padre, por qué razón no ha habido un cambio verdadero en nuestras vidas, Señor. Corre todo velo en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos que corras todo velo, que raques cualquier velo que esté impidiendo ver, Señor. Que así como a Saulo, Señor, tenía escamas en los ojos, Señor, y no podía ver lo que estaba haciendo a sí mismo, Señor, hoy en día clamamos, Señor, para que esas escamas caigan de nuestros ojos, Señor, y para que podamos ver la verdad de tu evangelio, para que podamos vivirlo, Señor, como tú nos has mandado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que haya un cambio radical en nuestra vida, Señor, que los demás al vernos, Señor, se asombren, se impacten y que sean impactados por nuestro vivir, Señor, que sean impactados por tu evangelio en ellos, Señor. Que esa manera de vivir de nosotros, Señor, les hable a ellos, a los que nos conocen, a los que saben, Señor, cómo fuimos, a los que nos conocen, cómo hemos sido, Señor, por tantos años, que ellos al ver en nosotros, Señor, puedan verte a ti reflejado, Señor. Y que eso les provoque a ellos, Señor, un querer ser y un querer saber, Señor, que qué es lo que nos está aconteciendo, para que nosotros podamos predicar con mayor fuerza y con mayor denuedo tu evangelio, que seamos un cuerpo contigo, Señor, que cada vez mengue más mi carne, para que seas tú glorificándote cada día más en mí. Gracias, Señor, por cada hermano que se ha dado el tiempo, Señor, para escucharme en este momento mi testimonio, para escuchar cómo tú me has hablado a mí. Ahora tú habla a los corazones, Señor. Gracias, Padre, por cada acto que tú has hecho en mi vida, por cada cambio, por cada hablar y por cada actuar que tú has transformado, Señor. Y yo declaro que cada uno de mis hermanos tendrá un nuevo nacimiento, Señor, en tu espíritu, Padre, que tú le regalarás, Señor, en la medida que ellos busquen, Señor, de ti, que ellos tendrán un nuevo nacimiento, Señor, para tu gloria. Que ya no viviremos, Señor, no vivirá el viejo hombre en nosotros, Señor, sino que un nuevo hombre renacerá para ti, Padre, para tu gloria eterna. Amén. Amén. Amén, hermanos. Sí, yo le doy las gracias al Señor por estos momentos, por tu vida, Cristi, por tus hijos, Amén. por Luis, por tu familia. Por todo yo le doy las gracias al Señor por eso. Y las gracias porque estás con nosotros. O sea, me refiero no solamente a nosotros así juntos, sino que en Cristo. Amén. Te bendigo enormemente. Amén. Amén. ¿Para qué? ¿Puedo hablar? Ah, ya. Sí. No, quería sí, bendecir, la hermano. Es que no, como Amén. no dijo, me puso la cámara. Ay, perdón. Dar la gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo. Bueno, esta parte la pueden editar porque siempre meto la pata. Pero puedo confirmar lo que tú misma estabas diciendo de lo que eras antes, a la Cristina que yo conocí antes en otra iglesia, a la Cristina que estoy viendo ahora. Amén. Que el Señor realmente está haciendo una obra hermosa. Y nada fue pérdida de tiempo, hermana. Incluso aquello que viviste
ya sea siendo católica o siendo evangélica, estando en religión, digamos, en el pasado, conociendo a Cristo incluso, todo eso no fue en vano, el Señor lo está transformando y que el Señor también siga haciendo la obra en ti, porque así como en todos nosotros, nos tiene que seguir perfeccionando. Y, y eso es hermoso para que por las debilidades que tú comentabas que tienes, no te sientas acusada ni juzgada, porque a lo mejor vamos a seguir teniendo esa debilidad que es como la espina o la piedra en el zapato que molesta, pero el Señor es el que se fortalece o se glorifica en esa debilidad. Entonces, la obra de transformación viene de adentro, no en la carne. La carne va a seguir siendo la misma, pero prevalece lo que hay dentro, el hombre espiritual, esa mujer nueva que está en ti. Así que siga adelante, hermana, glorificar al Señor por ese mismo testimonio que comentaste al principio. No el hecho de que trajiste a alguna persona a la iglesia, que gloria al Señor, eso todos lo deberíamos hacer, dar testimonio y ser de influencia para que mucha gente llegue a Cristo. Pero lo más con lo que me quedo es con eso tan hermoso que te dijeron las personas que te vieron. Vieron tu carita nueva, vieron que el Señor no solamente te hermoseó, sino que el Señor te sacó la tristeza, lo que está haciendo desde adentro, lo que está haciendo en tu corazón. Y eso es lo que refleja tu cara, es esa hermosa obra que está haciendo el Señor en tu vida. Así que sigue adelante, hermana, y mantente firme porque a lo mejor ahora estás en la etapa del primer amor, pero esa etapa la deberíamos mantener siempre y muchas veces nos apagamos cuando pasa el tiempo. Entonces, maravilloso lo que el Señor está haciendo y mantente firme, siempre humilde en lo que el Señor te está usando y nada, solamente darle la gloria al Señor por lo que está haciendo en tu vida y lo que va a hacer a través de ti en tus hijos. Incluso aunque hayan pasado las cosas que hayan pasado con Luis, el hecho de que él haya, por ejemplo, colaborado tanto con la actividad, habla también de algo que vio en ti, algo que el Señor está haciendo en ti. Entonces hay muchas cosas que a mí me dan a entender que el Señor está haciendo algo importante en ti y que todas esas cosas que han pasado, todas las caídas, incluso el que tú antes no vivías a lo mejor como decías en la santidad que el Señor quería, incluso aquello, eso, vívelo, tómalo como enseñanza, como que tienes de dónde poner un punto de cambio, digamos, un antes y un después. Porque, por ejemplo, en mi caso también, siendo muchos años cristiana, habiendo confesado al Señor hace mucho tiempo, ya pasaron como 5 o 6 años en que yo realmente tuve un encuentro con el Señor, aún estando en la iglesia, siendo cristiana. Entonces, muchos de nosotros nos va a pasar algo similar, que vamos a tener de repente esa caída del caballo como a Pablo, y vamos a empezar de cero realmente. Pero a veces la caída tiene que suceder, y esa es la forma de que el Señor nos quebranta, ¿sí? Nos transforma. Y es un proceso, hay que tenernos paciencia, hay que tenernos harta paciencia en realidad. Pero como tú misma decías, si no hay ningún cambio, si nadie ve que hay un cambio, también hay que preocuparse. ¿Qué está pasando? Si realmente estamos viviendo esa vida nueva o estamos viviendo una religión. Si no hay un proceso de transformación en mi vida, si mis hijos no ven nada nuevo, si mi esposo no ve nada nuevo, si en mi trabajo no ven nada nuevo, también hay que tener ahí como los signos de alerta, ¿cierto? Que es con eso con lo que también me quedo de tu mensaje. Así que eso, hermana, muchas gracias y que el Señor te bendiga mucho a través de lo que hiciste. Y gózate en el Señor, lo que Él está haciendo, sigue adelante. Y yo espero enormemente ver también eso reflejado en tus hijos, que ya se está viendo. Pero ya vamos a ir viendo de a poquito con paciencia toda la obra que el Señor va a empezar a hacer. Porque tú eres de arte influencia, donde estés tú causas un cambio. Entonces, eso que el Señor lo use para bien, obviamente. Y nada, todas las cosas que nos faltan por pulir, hermana, para eso estamos nosotros. Señor, piedra con piedra, pule. Así que paciencia nomás y sigue adelante, hermana. Un abrazo, un besito grande. No sé si Eduardo también quiere decir algo. Amén, hermana. Amén, Amén. gracias, hermana. La verdad es que sí, es así. El Señor ocupa a los hermanos, aunque ustedes no crean, ese día
ese día, dentro de las muchas cosas, hubieron muchas cosas dolorosas para mí, y yo le decía, gracias Señor, porque tú estás tratando mi carácter, porque hubo muchas partes en donde, más que mi carácter, también estuvo tratando mi orgullo, mi todo. Entonces muchas veces yo decía, me dieron ganas de gritar, de decirle, oye, que no sé qué, yo no soy una cabra chica, y que no sé qué, y salir. Y ahí es cuando uno también, de repente, aunque duela, tiene que negarse. Ahí es donde Dios nos manda a negar nuestra carne y a obedecer. Y ahí es donde Dios nos dice, nos muestra lo que realmente somos. Y lo que realmente hay en nosotros es cuando tenemos que tratar con los demás y someternos a autoridad. Y eso es lo que más cuesta y lo que más duele, cuando nunca hemos estado dispuestas a someternos a autoridad y, y poner eso de uno. Ahí también Dios nos trata y también nos obra ahí en eso, en, en querer tratar esa área también, que es tan importante, porque todos sabemos que si no tenemos una cabeza, si no tenemos una autoridad, si no nos podemos someter a las autoridades de la tierra, menos nos vamos a poder someter a la autoridad del cielo, porque si no nos sometemos a quien vemos, a la autoridad que vemos, menos nos vamos a poder someter a Dios. Entonces yo creo que eso para mí ha sido una de las cosas más difíciles, el poder callarme, no poder responder muchas veces, negarme a responder cosas en las que muchas veces no estoy de acuerdo. Y quizás muchas veces yo a lo mejor voy a decir, ¿sabe qué? Yo discrepo con esto o yo no estoy de acuerdo con esto, pero una cosa es que yo diga que no estoy de acuerdo, y otra cosa es que yo me ponga a pelear por ello, que antes lo hubiera hecho. Hoy en día el Señor me ha hecho negarme a mí también. Y he trabajado esa área y yo creo que esa ha sido la parte más difícil en mí, lo que más me ha costado. Pero con la ayuda del Señor, la verdad es que todo se puede. Y como decía ahí claramente en esto, mientras más te cueste, más esfuérzate, porque eso lo ve el Señor, la verdad. El Señor ve tu esfuerzo. Así que gracias, hermana. Amén, hermana. Bueno, yo para terminar quería orar por ustedes y, ¿cómo se llama? Bendecirte, Cristi. Creo que Dios ha hecho una gran obra en tu vida y está haciendo una gran obra en tu vida. Eres una hija de Dios de mucho valor para tu familia, para el cuerpo de Cristo, y tienes muchas cosas buenas que Dios ha puesto en ti, que ha ido ejercitando en ti, que las va a ir potenciando en tu discipulado. Así que estoy muy contento con ¿cómo se llama? Tu testimonio. Por lo menos para mí fue de mucha bendición. Y quería exhortarlos a todos, amados, que justamente en las tinieblas es donde la luz alumbra. Eh, un lugar que está totalmente iluminado, ¿para qué poner más luz? ¿Cierto? Es en las tinieblas donde la luz alumbra, y vamos a orar para poder reconciliarnos con nuestro pasado. No vamos a hacer lo que hacen los, ¿cómo se llama? Psicólogos, ¿ya? Sino que Dios no borra el pasado, lo que borra a Dios es el pecado, la condenación judicial que trae el pecado. Dios restaura el pasado, nuestros errores, fornicaciones, todo lo que hemos hecho. Dios lo ha perdonado, ha borrado el pecado porque judicialmente no existe, fue pagado por Jesús, pero restauró el pasado. Y nosotros tenemos que aprender de que tenemos que aprender a vivir con nuestro pasado en la gracia, como nos compartió hoy día la hermana Cristina. Tenemos que aprender a vivir con nuestro pasado dependiendo de la gracia de Dios. Amén, amados. Entonces Dios restaura lo que pasó. Dios ha restaurado todo lo que nosotros hemos hecho. Y eso nos va a servir justamente para mantenernos quebrantados. Siempre vamos a tener oposición, siempre nos van a juzgar, siempre van a haber prejuicios contra nosotros, siempre vamos a tener que luchar contra eso. Amén. Así que eso, amados, quería bendecir a nuestra hermana Cristina, ¿no? Y quería bendecirlos a todos ustedes y ahora poder orar. Los voy a invitar a que puedan repetir después de mí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo acepto
mi pasado y las consecuencias que me han traído. Yo declaro que tu sangre es más que suficiente para perdonarme y limpiarme de toda maldad, que el pecado ha sido borrado para siempre y que nadie puede acusar a los hijos de Dios. Aún así, las consecuencias de mis pecados que están latentes mientras viva en esta tierra, yo declaro que las vivo en tu gracia, confiado en tu perdón, que tu gracia me sostiene, que tu gracia y tu fidelidad las transforma potencialmente en bendición para mi vida, que todo lo que ha sido de maldición por causa del pecado, tú lo transformas en bendición para conocerte más, para depender de ti, para quebrantar mi orgullo, para mantenerme con un corazón contrito y humillado, para cuidarme de las garras de la soberbia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, en el nombre de Jesús. Yo te pido que la luz que está en ellos resplandezca, que nos des conciencia, convicción, Señor, de que cuando seamos acusados, cuando se nos saque el pasado, no nos defendamos. Padre, yo te ruego, Señor, que pongas un espíritu que dependa de la gracia, que tengamos paz en que Dios nos ha perdonado, que nadie pueda acusar a los hijos de Dios, que eso no significa de que ninguna persona nos va a poder sacar el pasado en la cara. De hecho, va a pasar, y lo vimos hoy día con Pablo. La gente constantemente le sacaba el pasado y lo juzgaba por sus errores del pasado. Yo te pido que pongas esa paz interior que descansa en el perdón de Dios, en la gracia de Dios, que las acusaciones no tienen validez ante el único que es juez, que eres tú, Señor. Pon esa convicción en nuestros corazones, que dependa de la gracia, esa convicción que viene del quebranto, esa convicción que viene de la humildad, esa convicción que viene del hecho de depender meramente de ti, que perdemos la moral, que no tenemos que defender nuestra moral, porque la perdimos, somos culpables, y nos ha redimido por pura gracia, y no tenemos mérito. Bendigo a mis hermanos y expulso, reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de culpa, todo espíritu de bulla interna, en el nombre de Jesús, que nos hace muchas veces no vivir en paz, porque pienso que todos me están juzgando y que me están criticando. Te reprendo, Satanás, con tus voces, en el nombre de Jesús, de querer demostrar que quitas la paz, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que impide que brille la luz de Cristo en nuestros corazones, en nuestro testimonio, en nuestra forma de ser, yo lo reprendo y lo cancelo en el nombre de Jesús. Y declaro sobre cada uno de mis hermanos que todo lo que ha sido de maldición, por causa de sus propios errores, por causa de sus propios pecados, por causa de los pecados que han cometido contra ellos, Dios Todopoderoso lo transforma en bendición. Y que es de bendición y se activa el hecho de que eso es una herramienta para que experimenten la gracia y para que no solamente la experimenten, sino para que fluya a través de ellos la gracia de Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a Cristina, bendigo a la hermana Jocelyn, bendigo a mi mamá, bendigo a mi esposa, bendigo a mi hijo, en el nombre de Jesús, y a todos los que vean este video, a cada uno de los hermanos que no se ha podido conectar. Que tu gracia, Señor, los alcance, tu bendición. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, Señor, por ser un cuerpo de Cristo, Señor, que somos. Gracias, Padre. Te glorifico a ti. Toda la gloria y toda la honra es tuya. Y te doy gracias por la vida de Cristina, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos y hermanas. Ahora sí que nos despedimos.